el duende de Naucalpan. El reloj marcaba las 11 de la noche, y Antonio apenas empezaba a sentir el cansancio acumulado de toda la semana. Era estudiante de Derecho en la FES Zacatlán de la UNAM, y esa noche tenía un motivo de sobra para celebrar. Había aprobado su examen de juicios orales, una de las materias más exigentes del semestre. Por eso, después de clases, había aceptado la invitación de sus amigos para ir a un bar cercano a la universidad. No era un lugar elegante ni exclusivo, más bien un billar viejo con una barra de cervezas baratas, pero tenía su encanto. Entre carcajadas y brindis, la noche avanzó sin que se dieran cuenta. Habían dejado atrás la presión de los estudios, por lo menos por un rato. Última ronda, muchachos, dijo Paco, el encargado del lugar. Voy a cerrar en 10 minutos. Antonio miró la hora en su celular, 11:45 p.m. Se había quedado más tiempo del que planeaba. Creo que ya es hora de irnos, comentó David, uno de sus compañeros. Uno a uno, fueron dejando dinero sobre la mesa para pagar la cuenta. Antonio, que vivía a unas cuadras, decidió caminar a casa. Aunque la zona no era la más segura, nunca había tenido problemas. Y, además, con el alcohol en el cuerpo, su miedo se había reducido a casi nada. Sus amigos tomaron distintas rutas para abordar el transporte público. Él se quedó solo en la calle. El frío de la noche lo golpeó de lleno cuando empezó a caminar por la calle Moctezuma, donde vivía. Todo estaba silencioso, excepto por el lejano sonido de un perro ladrando y el zumbido de los focos callejeros. Antonio avanzaba con calma, con las manos en los bolsillos. Pero, a los pocos minutos, un extraño escalofrío recorrió su espalda. Se sintió observado. Y no era la primera vez que le pasaba. Cuando dobló la esquina de su calle, vio algo que lo hizo detenerse. A 3 casas de la suya, había una figura pequeña sentada en la banqueta, encorvada como si estuviera esperando algo. Antonio frunció el ceño. No era normal ver gente ahí a esa hora. Pensó en rodear la cuadra y entrar por la calle trasera, pero dudó. ¿Qué tal si era solo un niño? ¿Un indigente dormido? Pero cuando la figura se puso de pie, su estómago se hundió. No era un niño. No podía serlo. El ser apenas alcanzaba la altura de sus rodillas. Tenía las piernas cortas y torcidas, los brazos largos y huesudos. Su piel era verdosa y surcada de arrugas profundas, como si estuviera hecho de corteza de árbol. Y entonces giró la cabeza. Antonio sintió que su sangre se congelaba. No tenía ojos. Solo había 2 cuencas negras, huecas, que parecían absorber la luz. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Dio media vuelta y empezó a caminar en dirección opuesta. Los pasos de Antonio se aceleraron. Pero también los de la criatura. No corría, no saltaba. Simplemente avanzaba, y cada vez estaba más cerca. Los perros del vecindario empezaron a aullar al unísono. Antonio no quiso voltear. Se enfocó en seguir avanzando. Trató de razonar lo que estaba pasando, de darle una explicación lógica. Tal vez alguien le estaba jugando una broma. Pero no, esto no era normal. No era humano. Antonio corrió. No importaba el alcohol en su sangre, ni el ardor en sus piernas. Corrió como nunca antes en su vida. A su alrededor, las casas parecían alargarse, deformarse en sombras que lo devoraban.
El duende lo seguía, siempre a la misma distancia. No importaba cuánto corriera, no podía alejarse de él. Antonio sintió que su desesperación se convertía en puro terror. Buscó en su bolsillo su celular, tratando de llamar a alguien, pero sus dedos temblaban tanto que el aparato se le resbaló de las manos y cayó al suelo. No iba a detenerse a recogerlo. Antonio frunció el ceño. No era normal ver gente ahí a esa hora. Pensó en rodear la cuadra y entrar por la calle trasera, pero dudó. ¿Qué tal si era solo un niño? ¿Un indigente dormido? Pero cuando la figura se puso de pie, su estómago se hundió. No era un niño. No podía serlo. El ser apenas alcanzaba la altura de sus rodillas. Tenía las piernas cortas y torcidas, los brazos largos y huesudos. Su piel era verdosa y surcada de arrugas profundas, como si estuviera hecho de corteza de árbol. Y entonces giró la cabeza. Antonio sintió que su sangre se congelaba. No tenía ojos. Solo había dos cuencas negras, huecas, que parecían absorber la luz. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Dio media vuelta y empezó a caminar en dirección opuesta. Los pasos de Antonio se aceleraron, pero también los de la criatura. No corría, no saltaba. Simplemente avanzaba, y cada vez estaba más cerca. Los perros del vecindario empezaron a aullar al unísono. Antonio no quiso voltear. Se enfocó en seguir avanzando. Trató de razonar lo que estaba pasando, de darle una explicación lógica. Tal vez alguien le estaba jugando una broma. Pero no, esto no era normal. No era humano. Antonio corrió. No importaba el alcohol en su sangre, ni el ardor en sus piernas. Corrió como nunca antes en su vida. A su alrededor, las casas parecían alargarse, deformarse en sombras que lo devoraban. El duende lo seguía, siempre a la misma distancia. No importaba cuánto corriera, no podía alejarse de él. Antonio sintió que su desesperación se convertía en puro terror. Buscó en su bolsillo su celular, tratando de llamar a alguien, pero sus dedos temblaban tanto que el aparato se le resbaló de las manos y cayó al suelo. No iba a detenerse a recogerlo.